Buenos días a todos. Vamos a comenzar a ver hoy el delito imprudente de resultado. Lo primero que hay que explicar es que nuestro Código Penal no prevé para cada delito doloso un correspondiente tipo imprudente. Esto ocurre únicamente cuando el legislador considera que el objeto tutelado, es decir, el bien jurídico, requiere una protección más amplia. La regla por eso es que la conducta imprudente solo es punible, solo es relevante jurídico-penalmente en los casos en los que la ley así lo prevé expresamente. Así, por ejemplo, en el artículo 79 está previsto el homicidio doloso y en el artículo 84 el homicidio imprudente. También en el caso de las lesiones, en el artículo 89 encontramos las lesiones dolosas, mientras que en el 94 las imprudentes. En cambio, el delito de daño solo está contemplado como delito doloso en el artículo 183, es decir, no hay daño imprudente. Y lo mismo ocurre con la casi totalidad de los delitos contra la propiedad. Esta característica de la imprudencia, de ser punible solo en algunos casos puntuales, es una manifestación de la función de última ratio del derecho penal. Otra característica que debemos señalar respecto de la incriminación de los delitos imprudentes es que la mayoría de ellos, por no decir casi la totalidad, son delitos de resultado. Casi no hay delitos imprudentes de pura actividad. Podemos mencionar, sí, como un ejemplo de esta última categoría, el matrimonio ilegal imprudente que ustedes pueden encontrar en el artículo 136, segundo párrafo del Código Penal. Además de esta característica que ya mencionamos, también debemos indicar que normalmente en la formulación de los tipos imprudentes, el legislador utiliza la frase el que por imprudencia, negligencia, por impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. La existencia de esta fórmula sin duda hace que sea más fácil reconocerlos. De todos modos, sí cabe advertir que en algunas ocasiones el legislador se aparta de esta fórmula o la utiliza pero solo de manera incompleta. Por regla, también el legislador prevé para los delitos imprudentes penas más leves que las que establece para los delitos dolosos. Y para concluir, digamos, estas consideraciones preliminares, debemos señalar también que el análisis de la adecuación de la conducta a un tipo imprudente, por ejemplo, al artículo 84, presupone que primero hayamos descartado, por falta de dolo, su tipicidad, es decir, la tipicidad de esa conducta respecto del correspondiente delito doloso, que en el caso sería el artículo 79. Es decir, desde el punto de vista de la metodología para la resolución de casos, solo una vez que hayamos negado la existencia de dolo, corresponde que nos preguntemos por la posible tipicidad de esa conducta que estamos analizando respecto del delito imprudente. Pero ello solo si existe, por supuesto, este delito imprudente, porque como les decía al inicio, no todo delito doloso tiene un correlato imprudente. Si no lo tiene, como ocurre, por ejemplo, con el delito de daño, entonces, una vez que excluimos el dolo, hay que finalizar el análisis indicando que la conducta no solo es atípica, sino también impune. Veamos ahora la tipicidad del delito imprudente. También en el delito imprudente, la conducta contraria a la norma se compone de elementos externos e internos al autor, que deben ser ordenados, como hacemos con el delito doloso, en un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo del delito imprudente no se distingue del delito objetivo del delito doloso que ya estudiamos. Se compone de los mismos elementos, es decir, de una acción, el resultado típico, la relación de causalidad, la imputación y la relación, perdón, de imputación objetiva. La diferencia entre ambas clases de delitos, es decir, entre el doloso y el imprudente, se da en realidad en el tipo subjetivo. Pero volvamos al tipo objetivo del delito imprudente para explicar bien esta afirmación que acabamos de hacer.
Lo primero que hay que señalar es que entre nosotros todavía, es decir, en nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia, tiene una fuerte presencia la concepción según la cual en el delito imprudente el autor realiza el comportamiento contrario a la norma cuando obra de manera descuidada, es decir, cuando obra en incumplimiento del deber de cuidado, por ejemplo, en el tráfico vehicular, sin distinguir entre un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Por tanto, conforme a esta concepción tradicional, los elementos que conforman el tipo imprudente son estos que ustedes van a ver aquí en el cuadro. Para esta concepción tradicional, entonces, los elementos de la tipicidad del delito imprudente son una acción, el resultado, el nexo causal entre esa acción y ese resultado, la previsibilidad objetiva del resultado, la existencia de una infracción del deber de cuidado y el nexo o conexión de antijuridicidad. ¿En qué consisten cada uno de estos elementos para esta concepción tradicional? En primer lugar, para esta concepción, para que pueda hablarse de imprudencia, se requiere que el resultado haya sido al menos previsible, esta previsibilidad objetiva que antes mencionamos. Lo que es imprevisible es, por tanto, inevitable. Por lo tanto, para que haya alguna imputación, necesitamos que ese resultado haya sido previsible. Ahora, fíjense que se requiere una previsibilidad objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Algo que haya sido previsible para un hombre prudente y razonable, o sea, un hombre ideal o modelo que, por supuesto, además dispusiera de los conocimientos y capacidades del autor concreto. En segundo lugar, para esta concepción, tampoco hay imprudencia, aun cuando el resultado sea objetivamente previsible, si no hubo por parte del autor una infracción al deber de cuidado. El procedimiento que se utiliza para comprobar si el autor infringió o no el deber de cuidado consiste en establecer cuál habría sido la conducta que, en la situación en la que se encuentra el autor, habría realizado este hombre prudente y razonable. Si la conducta de nuestro autor se corresponde con la de ese hombre ideal o razonable, entonces no hubo inobservancia del deber de cuidado y el análisis termina allí. En cambio, si uno concluye que la acción o el comportamiento que tuvo el autor del caso concreto difiere del comportamiento que habría tenido un hombre ideal o razonable, entonces hay que concluir que, además de ser previsible objetivamente el resultado para un hombre promedio, el autor infringió el deber de cuidado. Si concluyo que entonces el autor sí infringió el deber de cuidado, todavía tengo que comprobar, para poder hacer una imputación a título imprudente, que entre la acción y el resultado exista, además de ese nexo de causalidad, lo que se llama el nexo de antijuridicidad. Este nexo de antijuridicidad va a faltar y no habrá, por tanto, conducta imprudente si se establece que el resultado igualmente se habría producido aun cuando el autor hubiese observado el deber de cuidado. El ejemplo que se ofrece para ilustrar esto último es el del suicida que se arroja sobre un automóvil que circula a 100 km por hora cuando el máximo permitido es de 60 km por hora. En ese caso no cabe duda de que el autor realizó una acción que causó ese resultado al impactar a la víctima con su coche, nexo de causalidad, que también infringió el deber de cuidado al conducir a 100 km por hora, pues un conductor prudente y razonable en su lugar lo habría hecho a velocidad permitida, es decir, a 60 km por hora. Pero, dado que el resultado de muerte se habría de todos modos producido, aunque el conductor hubiese circulado a 60 km por hora, fracasa la conexión de antijuridicidad y con ello la tipicidad del delito imprudente de resultado. Solo queda señalar que, como se dijo ya, y puede verse en el cuadro, como les decía, que ilustra esta concepción tradicional, para esta
postura la previsibilidad individual, es decir, lo que el autor y no ya el hombre promedio habría podido prever en función de sus conocimientos y capacidades individuales, no tiene ninguna relevancia en la tipicidad. En todo caso, para esta concepción tiene relevancia en la culpabilidad. Por eso, en esta formulación, el tipo imprudente o la tipicidad del delito imprudente no requiere un tipo subjetivo, sino que se satisface con la verificación de los elementos externos que recién mencionamos. El planteamiento más moderno, en cambio, y que es el que sigue la cátedra, y que además mencioné al inicio de esta clase, al señalar que un delito imprudente requiere además de un tipo objetivo, un tipo subjetivo, y que este tipo objetivo coincide con el del delito, con el tipo objetivo del delito doloso, nos permite, conociendo ahora cuál es el planteamiento de esta doctrina tradicional, advertir que, fíjense en el siguiente cuadro, que aquello que para la doctrina tradicional se denomina infracción al deber de cuidado y nexo o conexión de antijuridicidad, no es más que lo que actualmente se estudia en la imputación objetiva como, fíjense aquí, creación de riesgo no permitido y realización de ese riesgo no permitido creado por el autor. En el ejemplo del suicida, diríamos que el conductor creó un riesgo no permitido al conducir a 100 km por hora. Pero del mismo modo que ocurría, ¿se acuerdan?, en el caso Gauna, concluiríamos que en el resultado no se realizó el riesgo no permitido creado por el autor, sino el riesgo creado por el propio suicida que se tira sobre el coche. Y diríamos que ello es así porque el fin de protección de la norma, el sentido de la norma que prohíbe circular a más de 60, es limitar el peligro que entraña la conducción de un automóvil para quienes participan en el tránsito, pero no para evitar que los conductores atropellen a suicidas que se arrojan repentinamente sobre el auto. ¿Recuerdan? Esto nos permite entonces concluir que infracción al deber de cuidado, que es el término que utiliza la doctrina tradicional, y nexo de antijuridicidad, no son elementos exclusivos de la imprudencia, sino tan solo otros nombres para los elementos de la relación de imputación objetiva que también está presente en el tipo doloso. En otras palabras, el delito doloso e imprudente no se distinguen por esto en este aspecto o en este plano objetivo. Sus elementos coinciden, como habrán visto, solo que se denominan de manera diferente. El tipo subjetivo del delito imprudente requiere, porque recuerden, según nuestra formulación, la más moderna, que es la que la sigue la cátedra, el delito imprudente requiere sí de un tipo subjetivo. Y allí lo que vamos a tener que hacer es comprobar que el autor, que ya dijimos que no conoció de manera actual y concreta alguna circunstancia o elemento que pertenece al tipo legal, es decir, que obró en error de tipo, porque recuerden siempre que primero tenemos que descartar el tipo doloso. En el caso descartado entonces el dolo, en el tipo subjetivo lo que vamos a afirmar es que si bien no conocía de manera actual y concreta, sí habría podido conocer lo que desconoció. Es decir, habría podido conocer, representarse, que su conducta realizaba los elementos del tipo objetivo, que es lo mismo que decir que el error de tipo en que incurrió, y que por lo tanto descartamos el dolo, era evitable. En lugar entonces del conocimiento efectivo y actual que recuerdan requería la presencia o la existencia de dolo, y por eso que ese conocimiento efectivo y actual caracterizaba al dolo, en el delito imprudente lo que entra en escena como tipo subjetivo es no el conocimiento actual y concreto, sino el conocimiento potencial, es decir, la posibilidad que tuvo el autor de conocer, de prever el resultado. Es decir, lo que vamos a tener que verificar en el tipo subjetivo del delito imprudente es la
previsibilidad individual de la realización del tipo. Así como para la tipicidad en el delito doloso hace falta que el autor y no otra persona haya conocido de manera real, concreta y actual, así también para la tipicidad en el delito imprudente se requiere que el autor y no un hombre promedio haya podido conocer, es decir, le fueran previsible que en su conducta estaba realizando todos los elementos que pertenecen al tipo objetivo. La pregunta, desde luego, es cómo se establece en el caso concreto si el autor habría podido prever o no el resultado para poder imputar o poder tener acreditado, digamos, este tipo subjetivo que también requiere el tipo imprudente. Pues bien, para determinar la existencia en el caso de la previsibilidad individual, habría que considerar los siguientes factores. Las capacidades físicas del autor concreto, en especial sus órganos sensoriales. A ver, es evidente que a una persona ciega o sorda no le es posible conocer aquello que solo puede ser conocido a través de sus sentidos. Pero a la hora de evaluar la incidencia de estos sentidos en la posibilidad de adquirir el conocimiento, por supuesto también va a haber que tener en cuenta la existencia y alcance que tiene el autor de otros medios técnicos que le permitan compensar una carencia sensorial, por ejemplo, no sé, el uso de lentes o audífonos. También, para poder determinar si le era previsible individualmente al autor, digamos, si era posible prever la realización de ese resultado, tienen que entrar en consideración de manera lógica, como es obvio, de manera decisiva, el estado actual de las capacidades intelectuales del autor concreto. Quizás los siguientes ejemplos permitan clarificar mejor esto último que menciono. En lo relativo a estas capacidades intelectuales, hay que tomar en cuenta cuál es la base del conocimiento previo de este autor. Quien no sabe, por ejemplo, que la benzina que permanece expuesta al aire se evapora rápidamente y encierra el peligro de una explosión, desde luego que no puede reconocer, no le será previsible en el caso concreto que dejar abierto un recipiente lleno de benzina que fue usado, no sé, para limpiar un vestido, entraña el peligro de incendio, lesiones corporales o la muerte. Lo mismo podría decirse de la abuela que, imaginemos, viene del campo con su pequeño nieto a la gran ciudad y no sabe que las puertas del tren ahora se cierran automáticamente antes de la partida. Esta abuela no está en condiciones de representarse, no le es previsible porque no tiene ese marco de conocimientos previos que las puertas pueden cerrarse de golpe y atrapar el brazo de su nieto y lesionarlo. En cambio, si alguna vez conoció ya esas puertas, podrá sí arribar en situaciones similares a un posible conocimiento de ese peligro. Es decir, ese peligro va a ser para ella entonces sí previsible y volvemos a insistir, para ella, para el autor concreto. Por eso hablamos de previsibilidad individual y ya no objetiva. La posibilidad de reconocer el peligro, según las capacidades intelectuales individuales del autor concreto, también nos obliga, por supuesto, a verificar que si sobre la base de esos conocimientos previos que ya mencionamos, al menos tuvo incertidumbre de si su conducta constituiría o no un peligro que realice un tipo penal. Si además de esa incertidumbre tuvo la posibilidad, hay que verificar, de acceder o no a las fuentes de información que pudieran evitar ese error. Según también, en el caso, si el autor tuvo, por ejemplo, el tiempo para informarse o para evaluar esa situación, si era o no peligrosa, y también su estado general, es decir, entran en consideración en estas capacidades individuales, en esta previsibilidad individual, también el estado de cansancio, el temor, el nerviosismo y todos estos estados que puedan haber afectado las facultades intelectuales de ese autor en particular. Si como resultado del análisis de todas estas circunstancias se concluye que el autor del caso concreto, o mejor dicho, al autor del caso concreto, no le fue posible prever que realizaría una conducta típica, es decir, le faltó esa previsibilidad,
a ese autor concreto, por eso insisto, hablamos de previsibilidad individual, entonces lo que le faltó justamente es ese conocimiento posible. Tampoco puede atribuirse, por tanto, a título imprudente el hecho que realizó. Fracasa en esos supuestos, es decir, donde nosotros negamos esa previsibilidad individual, el tipo subjetivo del delito imprudente. Como dije al inicio, el autor obra imprudentemente cuando actúa en error de tipo, pero evitable, es decir, cuando no conoció todos los elementos del tipo, pero habría podido conocerlos, y no obstante, no los conoció, es decir, habría podido evitarlos. Si le era posible conocerlos, quiere decir que entonces habría podido evitar ese error, podría haber evitado desconocer aquello que debió haber conocido. En esto consiste el análisis de la previsibilidad individual, que es lo que requiere como tipo subjetivo el delito imprudente. Así como dijimos, el delito doloso requiere del dolo. Aquí entonces requerimos ya no de conocimiento actual, sino de conocimiento potencial, que es equivalente a esto que recién mencionamos sobre previsibilidad individual. Ahora bien, ¿cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido a la hora de resolver un caso concreto? Utilicemos para esto el caso del jabalí que ustedes tienen en el material, en el que el cazador R o al cazador R se le atribuye la muerte del otro cazador J. Partiendo de los hechos detallados en el enunciado del caso y recordando que siempre debemos comenzar por el tipo doloso, diríamos que R realizó una acción, pues no concurre ninguna causa de exclusión. También está presente el resultado típico del artículo 79, la muerte de J. Además, la acción de R es causa del resultado, pues si suprimimos mentalmente la ejecución de la acción, es decir, el que apretara el gatillo de su escopeta y disparara ese cartucho, obviamente no habría llegado a afectar a J y por tanto este no habría resultado muerto. Disparar es acá entonces causa del resultado. A su vez, en lo que atañe a la relación de imputación objetiva, no cabe duda de que R, al apretar el gatillo de una escopeta cargada con cartuchos de cierto calibre, representa un riesgo elevado, porque sirve para matar a un jabalí y por tanto también a un ser humano según donde reciba los impactos. Además de ser un elevado riesgo de muerte, es este riesgo y no otro el que se realiza en el resultado, pues nada dice el enunciado acerca de una posible intervención, por ejemplo, de un tercero. Tampoco del relato del caso surge que la propia víctima, la cual si bien se interpone en esa trayectoria, haya realizado o que ese comportamiento de la víctima constituya un riesgo de tal entidad o cualidad que interrumpa o desplace el riesgo creado por el autor. Y esto lo podemos concluir porque no hay nada en el caso que exprese que la víctima haya sido consciente de su muerte inminente. Más bien, lo que plantea el caso es que quedó sorprendida por los disparos de R. En definitiva, la conducta de R es típica objetivamente a los efectos del delito de homicidio del artículo 79, porque, según el análisis que recién hicimos, están presentes todos los elementos objetivos. En el tipo subjetivo, sin embargo, vamos a concluir que falta el conocimiento que requiere el dolo. ¿Y esto por qué? Porque según el caso, R se representa que en su mira tiene un jabalí que se mueve entre los matorrales y no a J, como sucede efectivamente. Del caso se desprende que hay una divergencia entre lo que R se representa antes de disparar y lo que efectivamente ocurre. Esta divergencia constituye un error sobre un elemento que es exigido por el tipo de homicidio del artículo 79. Incurre o recae su comportamiento en un error sobre el objeto,
un objeto que el tipo penal en cuestión requiere que sea un otro y no un animal. Por lo que ya aprendimos la clase pasada, dado que hay error sobre un elemento del tipo, su conducta no es dolosa. Desconoce que el riesgo típico que efectúa, es decir, que crea él, es de muerte, pero no de un ser humano, sino de un animal. Él reconoce, se representa entonces que el riesgo de su acción es la muerte del jabalí, pero no la de otro cazador. El error sobre este elemento, sobre el objeto del delito, lo es, por tanto, sobre un elemento que es relevante para ese tipo penal. No se trata de un mero equivocarse sobre la identidad de la víctima. Se representa que mata a Juan y en realidad mata a Pedro, sino, insisto, sobre un error, sobre un elemento esencial del tipo, el objeto. Dicho esto, entonces, la conducta de R y la conducta que describe como contraria a la norma el artículo 79, homicidio doloso, fíjense, no coinciden. A la conducta de R le falta uno de los elementos que requiere este artículo 79. Le falta el dolo. Esto nos lleva a descartar la tipicidad dolosa, es decir, que le podamos imputar a R el resultado de muerte de J a título doloso. Por lo tanto, fracasa el análisis del tipo de homicidio doloso del artículo 79. Una vez que descartamos la tipicidad dolosa, debemos pasar a examinar si la conducta de R se adecúa de todos modos al tipo penal del homicidio imprudente que está previsto en el artículo 84. Ahora bien, al momento de enumerar los elementos objetivos de la conducta contraria a la norma contenida en el homicidio imprudente del artículo 84, hay que recordar lo que dijimos al inicio, que en el tipo objetivo del delito doloso y en el tipo objetivo del delito imprudente deben verificarse los mismos elementos. ¿Por qué? Porque en el tipo objetivo ambas clases, doloso e imprudente, no presentan diferencia. De modo que también en el tipo objetivo del homicidio imprudente vamos a hallar los siguientes elementos: una acción, un resultado de muerte de otro, de una persona, la relación o nexo causal entre esa acción y el resultado, y una relación de imputación objetiva que permita afirmar que la acción del autor creó un riesgo no permitido que a su vez se concretó o es el que se realiza en el resultado. Además, al igual que en el homicidio doloso del artículo 79, también aquí el autor, fíjense, puede ser cualquiera, es decir, se trata de un delito de autor indistinto. Y la víctima coincide con el objeto de la acción, una persona. Al analizar el caso ahora, entonces, desde la perspectiva del delito imprudente, podremos remitirnos a lo que ya al análisis que ya efectuamos respecto del delito doloso para evitar repeticiones innecesarias. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el delito doloso concluimos que estaban presentes todos esos elementos del tipo objetivo en la conducta de R. Cuando nosotros seguimos el análisis y pasamos al tipo imprudente, como dijimos, se trata de los mismos elementos, no hace falta reiterar todo el análisis. Nos podemos remitir a lo ya dicho respecto del delito doloso para evitar entonces repeticiones innecesarias. Sin embargo, para que no quede ninguna duda, recordemos algo que ya dijimos antes sobre imputación objetiva. Volvamos para esto, si me permiten, al cuadro que vimos anteriormente, ustedes tienen también en el material. A primera vista, al comparar la redacción de los artículos 79 y 84, uno podría llevarse la impresión de que no es cierto esto que dijimos de que el tipo objetivo del delito imprudente es similar al del tipo objetivo del delito doloso. ¿Y esto por qué? Porque en el artículo 84 ustedes van a ver que el legislador utiliza un giro.
utiliza esta fórmula de el que por imprudencia, negligencia, etc. Y que este giro lingüístico no figura en el artículo 79, que refiere únicamente al que matare a otro. Sin embargo, esta impresión que uno podría llevarse a primera vista es incorrecta, porque todas estas expresiones del artículo 84, que la doctrina resume entonces en el concepto de infracción del deber de cuidado, en realidad aluden a la creación del riesgo no permitido, es decir, al primer paso de la imputación objetiva. La observancia o no por parte del autor de reglamentos, leyes del arte y normas de prudencia es precisamente el parámetro que nosotros utilizamos para determinar si el autor creó un riesgo no permitido o no. Por eso, puesto que ya llevamos a cabo ese análisis cuando analizamos la tipicidad objetiva del delito del homicidio doloso y concluimos que el cazador R al disparar sí había creado un riesgo no permitido que se realizó en el resultado, ahora no hace falta volver a hacerlo, sino que podemos, como les decía antes, remitirnos a lo ya dicho en este punto. ¿Por qué? Porque cuando analizamos si había o no creación de riesgo no permitido, justamente lo que hicimos es verificar que había una infracción al deber de cuidado. Y cuando analizamos, según el sentido o finalidad de la norma, la realización o no de ese riesgo en el resultado, lo que hicimos es justamente analizar si existió o no ese nexo o conexión de antijuridicidad. Es decir, con nombres diferentes se tratan de los mismos elementos y por tanto nos podemos remitir a lo ya dicho para el delito doloso. Volvamos ahora entonces a este cuadro. Conforme al análisis que venimos haciendo del caso El Jabalí, resta ahora simplemente verificar si, además de estar completo el tipo objetivo, también está completo el tipo subjetivo del delito imprudente. Es decir, lo que tenemos que analizar ahora es si le era previsible a ese cazador en particular, conforme a sus capacidades físicas e intelectuales, en el caso concreto, prever ese resultado de muerte de otro, es decir, representarse, si le era posible conocer o representarse, los elementos que pertenecen al tipo penal, que con su conducta estaba realizando el tipo del homicidio. De acuerdo a lo que se expresa en el enunciado, R dispara sin representarse que dispara contra J. Por esto nosotros ya descartamos que tuviera dolo. Pero fíjense que entre los cazadores, obviamente es exigible para cualquiera de ellos que divise la pieza específica antes de disparar. Del caso surge, ¿se acuerdan que el jabalí de golpe lo ve entrar y salir de los matorrales, pero que en el momento preciso en el que dispara no no visualiza específicamente al jabalí, sino que asume que eso que se mueve entre los matorrales es el jabalí? Para cualquier cazador, como les decía, el deber de cuidado es, antes de disparar, divisar bien cuál es la pieza sobre la que se está apuntando. Por eso, el error de tipo con el que obra R es vencible en este caso, para este autor en particular, conforme a los conocimientos que tiene como un cazador, es decir, conforme a los conocimientos que le son propios de cualquier cazador, que además va en grupo. De haber utilizado esas capacidades individuales, podría sin duda haber conocido, se podría haber representado el objeto de su acción. Por tanto, le era previsible ese resultado a este autor en particular, al cazador, que ve al jabalí entrar y salir de los matorrales, conocimientos previos, y además que se encontraba rodeado de otros cazadores, que por lo tanto se podría haber representado que de no tratarse efectivamente de un animal, podría tratarse de cualquiera de sus compañeros de caza. Por eso es que podemos afirmar, en el caso concreto, que su error era vencible, que el error entonces de tipo era vencible, quiere decir, el resultado le era previsible al autor en particular, entonces, además de estar completo el tipo objetivo, estará también completo el tipo subjetivo de la imprudencia. El autor tenía, por tanto,
conocimiento potencial. No tenía conocimiento actual, obró en error de tipo, pero le era previsible conforme a sus capacidades individuales el resultado finalmente acaecido. Y por eso corresponderá a título imprudente la imputación de ese resultado de muerte de J. Este es un modelo, entonces, de resolución de casos que sería importante que ustedes tomaran en cuenta a la hora de resolver los que siguen. Recuerden, por tanto, que siempre tenemos que partir del análisis del tipo doloso para, recién descartado el dolo, abordar el análisis conforme al tipo imprudente si es que expresamente se encuentra previsto por el legislador. Muchas gracias.